Continuamos con JavaScript. Así que, bueno, con todo esto que es completo de la parte web, de CSS, HTML, JavaScript y poco a poco ir llegando a otras tecnologías como React, Vue y lo demás. Pero ahorita lo que yo quiero que nos enfoquemos es especialmente en JavaScript. Voy a abrir la carpeta que ya habíamos trabajado en los videos anteriores. Recuerden irse aquí a archivo, abrir folder. Es importante abrirlo como folder. ¿Por qué? Porque permite que cargue todos los archivos y se puede ejecutar como quien dice la carpeta completa para que se corra un proyecto y no estar abriendo archivo por archivo. Así que yo me voy aquí a Open Folder y en Folder voy a buscar, en mi caso creo que lo tengo en documentos y aquí está desarrollo web desde cero, que en este vamos bien despacio, bien explicado, como me hubiera gustado a mí aprender, de que cada cosa fuera bien detallada, porque a veces cuando se aprende así como que por la fuerza, ¿no? Como que quedan muchas lagunas por ahí. Así que la idea de esta serie de videos y cursos es para que puedan dominar desde cero con los fundamentos muy claros. Aquí ya teníamos la hoja de estilos, lo habíamos separado en archivos en el último video, donde habíamos puesto ya lo que era un archivo .css, puede haber más de uno, un HTML que por lo que históricamente se maneja en servidores, el index es el primero que se ejecuta en un servidor, eso se puede cambiar a un servidor, pero por defecto siempre queda así. Y así que lo normal es que cualquier proyecto tenga un index.php si se está trabajando con interacción con bases de datos, con tecnología PHP, o un index HTML y así. O .app, ya cuando veamos cosas más avanzadas. Y los archivos JavaScript, JS, esa es su extensión, indicando que es un JavaScript. Vean cómo el Visual Studio ya reconoce el icono según el tipo de archivo. Claro, cuando todo está separado, así como que tengo uno de estilos, uno de programación y otro de la parte del esqueleto en HTML de la estructura del sitio, todo esto hay que vincularlo y lo habíamos vinculado de esta forma. Estoy haciendo un repaso breve solo para que recordemos que con el link rel uno puede conectar una hoja, un tipo de archivos que es un style sheet, una hoja de estilos, y con el href en lo que es HTML, el href es como un comando para hacer un vínculo y aquí se conecta con el archivo estilos.css. No hay pleca tal carpeta, pero podría verla si aquí tuviéramos subcarpetas. Aquí yo tendría que poner pleca, el nombre de la carpeta, otra pleca y luego el nombre del archivo. Pero aquí está directo a la par, por eso va directo el nombre por ahí. Ahora, estos programas ayudan mucho, que con solo que se pone el href y uno por acá pone la pleca, así, ya le muestra qué es lo que hay alrededor. Si hubiera una carpeta, me saldría el nombre de carpeta, podría navegar entre las carpetas con clic y llegar hasta ahí. Si tuviera que salir para tomar algo que está afuera, tendría que comenzar con punto, pleca, y vean, aquí ya estoy en la carpeta de ejercicios básicos para ir a buscar afuera de esto. Y así uno podría ir navegando hacia afuera a niveles arriba, que no es lo recomendable, ¿verdad? Casi siempre se busca que estén las cosas del mismo nivel relativo alrededor de él y hacia ahí más profundo, o sea, en carpetas y subcarpetas hacia abajo, pero no salirse de la principal. A veces toca porque no hay otra opción, pero no es lo que se recomienda. Bien, aquí voy a salvar porque eso lo había puesto. Y hablábamos que los estilos se carguen primero que nada en un sitio. ¿Por qué? Porque toda la parte gráfica, que primero se precargue cuáles son las condiciones que va a tener los estilos que hemos visto que tenía para el body, un tipo de letra, un color de fondo, así como aquí en el H1, que es el título principal, un color para ese texto, un color para el fondo de ese texto, padding, margin. El margin es como la separación entre objetos y el padding es dentro del mismo objeto un cierto como borde interior invisible que si tiene fondo se logra ver ese borde invisible como despaciado, pero que siempre está dentro del contenedor del objeto de texto como tal. En este caso de texto puede ser una imagen, puede ser cualquier cosa, un bloque, pero eso es hacia adentro y el margin es hacia afuera. Es como decir, dejar un espacio en blanco entre un objeto y otro. Con el tiempo ahí se van a ir acostumbrando. Al principio estos dos se confunden bastante, pero ahí lo van a ir viendo. Especialmente ayuda a tener color de fondo para distinguir qué es el padding y qué es el margin. El margin, aunque yo tenga fondo de color acá, para todo el espacio del objeto, el margin es el espacio que deja fuera de ese borde de color, por decirlo así, que cuando no tiene color es invisible. Y el padding sí extiende como un perímetro, un espacio, mejor dicho, espacio hacia arriba, espacio hacia un lado, hacia el otro,
de lo principal del objeto, pero siempre está dentro del mismo objeto. A veces estas cositas pueden ser un poquito confusas, pero con el tiempo se van acostumbrando a usar el padding. Por ejemplo, si tiene una imagen de fondo, para que la imagen no quede tan pegadita al texto, sino que tenga cierto margen, pero siempre se vea una imagen de fondo y el texto centrado con esa imagen. Y así quiero espacio entre eso que está ahí con una imagen y texto, y abajo viene una lista desplegable, otra imagen o una tabla o texto. Yo quiero como un par de renglones, así como que dice espacios. Entonces para eso ya sirve el margin. El margin button en este caso solo es hacia abajo, que está dejando margen. Si solo le pusiera margin, haría margen en todas direcciones, 40 píxeles para un lado, para arriba, para el otro lado y para abajo. Bien, entonces aquí hemos visto un poco de los estilos, pero eso ya lo vimos, ¿no? Estoy repasando porque es importante cuando se retoma un tema irlo afianzando bien hasta que ya sea de dominio general, o sea que ya lo puedan dominar muy bien. Bien, y aquí está la parte de la programación y solo habíamos hecho esto muy básico. ¿Cómo sabíamos que habíamos conectado bien esto? Bueno, así como los estilos se conectan arriba, la programación, aquí estoy de nuevo en el index, fíjense que estoy acá, ¿verdad? En el archivo principal de web. Abajo, al final de todo, pero no afuera del body, siempre antes de que termine la etiqueta body, antes de terminar, ponemos el script. Y no solo puede ser uno, pueden ser varios scripts. A veces uno llama script de otras herramientas por ahí que están disponibles, gratuitas. Por ejemplo, jQuery, lo vamos a ver más adelante, que ayuda a facilitar el código en JavaScript, lo simplifica muchísimo y es como que de las cosas que más se usa. También Bootstrap tiene sus propias librerías. Bootstrap fue desarrollado por Twitter, ahora X, y mañana a ver cómo se va a llamar. Pero la cuestión es que en esas librerías hay muchas cosas prefabricadas para efectos de movimiento, que aparezcan tarjetas flotantes, que un botón tenga un estilo particular y un comportamiento. Cosas prefabricadas que nos pueden adornar mucho los sitios web en animación y en funcionalidad. Y esos scripts también se ponen acá, solo que la ruta es una ruta remota, que ya hay un código especial que uno copia y pega acá una ruta y ya con eso el script se agrega. La diferencia es que el script, recuerden que sí tiene una etiqueta de apertura y otra etiqueta de cierre, solo que en medio no lleva nada, o sea, aquí no lleva absolutamente nada, solo se abre y se cierra, pero la parte importante es el source, el origen de ese código. Este src, source, como abreviatura de fuente, lo que busca es qué archivo es el que va a ejecutar, que en este caso es el de programación.js que está acá. ¿Por qué no le puse script? Porque miren, cuando uno comienza, cree que es que así se tienen que llamar las cosas. Y no, aquí le estoy poniendo, en vez de style.css, más adelante sí hay que ponerle así, porque es estándar. Si trabajan remoto y demás, todo lo van a tener que manejar en inglés. Pero para efectos didácticos de ir comenzando a aprender y entender de dónde sale cada cosa y cómo se conecta, esta es la mejor forma. Así que por ahí, los estilos y la programación. Bien, ahora sí entramos con lo que es la programación. ¿Y qué es esto de JavaScript? Pues habíamos puesto acá una function, una palabra reservada para crear una función. Y la función se llama mostrar alerta. Las funciones pueden o no pueden tener algo adentro, parámetros, recibir variables, información, ya sea texto, números, objetos completos que tienen varios elementos dentro. Hay un montón de cosas, o sea, tipo algo como una lista, por explicarlo de manera simple. Ya vamos a ir viendo poco a poco. Pero aquí puede recibir cualquier cosa y con eso que recibe hacer alguna operación, hacer un cálculo, multiplicar, sumar, agregar, hacer algo con texto, lo que se quiera, ¿no? Y luego dar una salida. En este caso es una palabra reservada, un comando que se llama alert, que lo que hace las alertas es crear un mensaje en pantalla. Y aquí, entre comillas, porque es texto, siempre lo que va en programación, casi todos los lenguajes son iguales, tiene que llevar o comillas simples o comillas dobles. O sea, las dos son válidas en JavaScript igual y en casi todos los lenguajes igual. Entonces uno le pone acá entre las comillas el texto que quiere que aparezca. Cierra paréntesis, punto y coma, que ahora el punto y coma JavaScript ya lo acepta que no se lo pongan, pero por cualquier cosa yo quedé acostumbrado a ponerlo siempre. Bien, entonces ahí está alerta. Si esta alerta funciona es que todo está conectado correctamente, o sea que aquí abajo donde llamamos el script está bien y aquí arriba donde llamamos la hoja de estilos está bien. Fíjense que estoy sintiendo que el tamaño de letra, cuando uno está viendo tutoriales, yo recuerdo que lo que más quiere es claridad. Así que aquí en View me voy a ir a Apariencia y en Apariencia le voy a dar un poquito más de zoom. Ahí está. Así ustedes lo pueden ver más grande para que esté mucho más claro, ¿no?
Ok, entonces aquí está la hoja de estilos y los scripts que se cargan al final antes de terminar el body para que dé la oportunidad de que hasta que ya está todo configurado, los vínculos y todo a botones que se van a usar, el script se cargue con todo lo que lleva ahí y no se cargue de primero. Porque el script a veces tiene que capturar elementos del esqueleto del sitio. Y si lo ponemos al principio, todavía no se han creado esos objetos. Cuando está renderizando la página, por decirlo así, en el servidor, en la pantalla de un usuario. Ok, entonces acá vean qué interesante. En el HTML teníamos un objeto tipo botón. O sea, lo normal de un objeto en HTML es que es así. Tiene la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y algo en medio, a veces texto. Entonces aquí está botón y ahí está. Pero botón tiene sus cosas adentro, tiene algunos parámetros o atributos que podemos utilizar y entre ellos estaba el atributo onClick. OnClick todo en minúscula. Ten cuidado que hay cosas que son con camel case que unas en mayúscula, en JavaScript se usa mucho, pero en HTML está así, limpio, crudo. OnClick todo en minúscula. O sea, al hacer clic va a ser igual a qué, y entre comillas, ahí uno puede llamar código JavaScript. Y entre comillas, en lugar de ser un texto, vean cómo el Visual Studio lo reconoció, que está en amarillo, está llamando a una función. Está llamando a una función. Entonces volvemos aquí ya a, ¿y qué función es? La de mostrar alerta, ¿no? Entonces él va a ver que tiene que entrar al código, al archivo de programación.js, lo va a llamar, lo va a cargar y va a buscar dentro de él donde está la función mostrar alerta. Entra aquí, ve mostrar alerta y la ejecuta porque está siendo llamada. Aquí está la función creada, pero cuando se le llama solo su nombre, se invoca esa función. Eso se llama una invocación. Así, se hace un pentagrama. No, ese es otro tipo de invocación. Bien, entonces por acá vamos a ver que históricamente JavaScript tiene esa forma de conectarse con el HTML y todo lo demás. Y tiene también su estructura, sus tipos de variables, que lo vamos a ver así para ya irlo comprendiendo, no a una super profundidad porque se mueren del aburrimiento, sino que con lo funcional y lo más práctico. Recuerden que aquí el Visual Studio el Visual Studio Code tira cada tanto estas alertas que hay cosas que todavía están sin salvar. Entonces uno se va aquí a archivo y le da clic en salvar todo. De esa forma lo va viendo. Yo me voy sobre el index y le puedo dar clic derecho y le puedo dar que lo abra en un live server. Si no les aparece este live server, no recuerdo si ya viene integrado en las versiones de Visual Studio recientes. Si no, busquen por acá en plugins, donde está acá, el live server. Live server. Aquí está. Este es un plugin, ¿verdad? Que hay que ponerlo, hay que instalarlo. Y ya con eso les permite que cuando están en un archivo, esto es aquí, ¿verdad? En este de los cuadros, me aparece acá para buscar plugins. Así pueden buscar plugins de JavaScript que les ayuda a completar el código. Si yo le pongo JavaScript, siempre busquen los que están bien rankeados ahí, que tengan varias estrellas. 4.5 está bien. 15.2 millones de descargas. Este está bueno. Y entonces, este yo no sé si lo tengo. Sí, lo tengo instalado. Que lo que hace es que nos ayuda pues a que el código esté correcto, a que nos ayuda a completar algunos elementos prefabricados de lo que ya tiene JavaScript y lo demás. Pero el live server es bien importante. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar aquí al archivo HTML, que es el principal, clic derecho y abrir en un servidor vivo, en un live server. Le doy clic acá y lo que va a hacer eso es que lo va a ejecutar en pantalla. Ahí me dice el server ha sido inicializado y está en el puerto 5500. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo agarrar y puedo buscar acá. También les muestro. Aquí está. Entonces, si ustedes se fijan, le voy a dar un poquito de zoom acá para que se mire más grande. Aquí arriba, vean lo que está haciendo. Está abriendo un servidor local 127.0.0.1. Es la propia computadora. Siempre que vean eso, se trata de que está apuntando a la propia computadora simulando un servidor. 2 puntos y este es el puerto por el que se conecta. En un servidor hay diferentes puertos de acceso para que eso se llama ya la parte del backend. Más adelante tal vez lo vemos con Node. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Que básicamente se controla qué cosas del llamado que tenga un objeto como un HTML, un JavaScript, lo que sea, va a responder algo el servidor. En este caso, como está simulando un servidor, con el index pues muestra en pantalla todo lo que vemos acá. Y aquí un saludo desde JavaScript, es el botón. Si yo le doy clic, vean, apareció ahí la ventana con el texto que le había puesto en un alert. Toda esta ventana flotante es un alert que atrae por defecto
su botón de aceptar. Varias cosas se pueden configurar, pero eso va a ser más adelante. Ok, algo que es bien importante. Cuando nosotros iniciamos en desarrollo web, ocupamos debuguear, se le llama, ¿no? El debug, el estar viendo cómo se comporta nuestro sitio web para saber si hay errores y todo está bien. Y una de las mejores formas de hacerlo es en el navegador. Uno aquí en el navegador puede, por ejemplo, utilizar lo que es la forma de ver el código para que eso nos ayude a identificar mejor cada una de las partes que se van ejecutando. Yo le puedo dar clic derecho por acá y luego la opción de inspeccionar. Esto está en Chrome, pero muy similar es en Mozilla, en Opera. Todos tienen su opción para como examinar, ¿sí? Como examinar el código que tenemos. Vean cómo acá aparece todo el código. Este es el HTML completo, la etiqueta completa que abre y cierra. Estos son los links que no se ven, pero ya en el body, sí, aquí tengo, miren, esto de acá. Yo aquí le puedo cambiar el texto si quiero. Hola. Y ya quedó a hola, miren. Pero es un cambio temporal, obviamente. Si yo aquí refresco, pues todo vuelve a cargar con el texto que tiene guardado. Ok, esto que se ve aquí casi siempre aparece en un lado. Ustedes lo pueden estirar un poco. Pero yo les recomiendo que aparte de ver esto que se llama el DOM, ya lo vamos a ver explicado más adelante. Aquí nosotros podemos ver algunos detalles importantes de la estructura de nuestro sitio, cómo se compone. Miren, este es un párrafo y si yo lo abro, aquí está todo el párrafo y toda la estructura del sitio como tal. Pero aparte de los elementos, van a ver ustedes que aquí a la par hay una opción que dice consola. Ahí en consola es donde nosotros podemos ver y debuguear cosas que queremos probar en nuestro programa como tal, en nuestra página web. Yo puedo venir acá y en Visual Studio, esta es la introducción a debuguear en consola, para después ir viendo el código. Yo me puedo ir aquí y dentro del archivo JavaScript, ojo que estoy en el JavaScript, ya no en el HTML, estoy en el JS, y acá yo puedo poner un console.log para que me lance en pantalla, pero no en pantalla visible para el usuario, sino en la terminal o en la consola, mejor dicho. Yo le puedo poner probando consola, ¿sí? Yo salvo esto, aquí le voy a poner punto y coma. Yo salvo esto, control S para salvar. Y cuando yo salvo, si yo me voy de nuevo a el sitio web, que está por acá, vean cómo apareció aquí probando consola, ¿sí? O sea, que yo necesito que se ejecute cuando estoy ejecutando como tal el archivo de JavaScript, el JS, valga la redundancia ahí, pero necesito que eso se dispare, se ejecute en ese momento para ir probando. ¿Cómo podemos probar eso? Por ejemplo, yo puedo venir acá y en la introducción a debuguear, lo que les quiero decir es que yo podría tener, en vez de este console log, lo puedo dejar por ahí, yo puedo tener otro console log acá, y por si no me funcionara la alerta, y darme cuenta si es por alguna razón en particular. Por ejemplo, puedo poner un console.log y dentro de los paréntesis poner ya entré, quería ponerle tilde aquí, o ha entrado, le voy a poner para no usar tildes, ha entrado, que el teclado lo tengo así, ha entrado a la función, bueno, sin tilde, función, mostrar alerta, ahí está. Y aquí le pongo el punto y coma. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a salvar esto. Recuerden que siempre hay que salvarlo para que eso ya quede con el cambio registrado. Y ya donde estamos debugueando, que es en el sitio web como tal, que está acá, aquí solo está probando consola. Miren, yo lo voy a refrescar para que vuelva a cargar porque el botón estaba en temporal ahí con la función anterior. Pero acá si yo toco saludo desde JavaScript, cuando yo le doy clic, vean lo que sucedió. Aparece la alerta que ya vimos todos que funciona bien. Y aquí está el botón aceptar. Pero aparte de la alerta, en la terminal, o mejor dicho, aquí en la consola como tal, vean cómo aparece, ha entrado a la función mostrar alerta, ¿sí? Ahí tengo obsesión con las tildes. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que si no entra, si no nos muestra este mensaje y tampoco aparece la ventana, nosotros diríamos, algo está pasando, algo sucedió por ahí. Aquí aparece un montón de warning y cosas, cada vez que yo toque algo, cualquier cosa me lo va a mostrar siempre acá. Entonces, nos permite darnos cuenta si algo está bien o está mal. De repente yo acá tuviera mal escrito alerta y tuviera con una A minúscula y ya no encontró la función. Entonces este mensaje nunca se va a desplegar y ahí yo comienzo a decir, oh, ni siquiera está entrando a la función, ¿qué estará pasando? Y ahí me doy cuenta de la letra y comienzo a hacer pruebas.
O de repente el alert lo tengo mal escrito con 2L o una T de más. Y ahí me doy cuenta que algo está pasando porque de repente me carga el mensaje pero no abre la alerta. ¿Qué estará pasando? De esa manera nosotros podemos ir por partes haciendo estos console log para darnos cuenta qué está sucediendo, para darnos cuenta por dónde va la programación, en dónde sí entra, en dónde no entra, y de esa manera hacer un debugueado de nuestro código, es decir, ir viendo si nuestro código funciona o no funciona, si tenemos una parte en la que se está ejecutando o no está sucediendo. Ese es uno de los mejores consejos que les puedo dar, ir haciendo estos console log en diferentes partes para asegurarnos que va entrando. Y recuerden siempre que hay que ir salvando. Bueno, después de esta introducción a lo que es lo básico de cómo está conectado todo y la parte de programación en JavaScript, de cómo se llama un objeto y cómo se puede comenzar a debuguear, especialmente usando esto que les mencionaba, que es la opción de clic derecho e inspeccionar. Con inspeccionar nos aparece por acá y nosotros acá simplemente vamos a buscar en lugar de los elementos, que está bueno para ver cada uno de los elementos y entenderlo. En otra parte vamos a interactuar más con esto. Pero nos vamos a enfocar aquí en la consola, donde cada vez que hacemos una acción podemos ir detonando informaciones, ¿sí? Y acá uno puede incluso programar, ¿no? O sea, yo aquí puedo poner una variable y a esa variable ponerle un nombre o un valor y ejecutarlo, pero esto no va a quedar guardado en el archivo. Entonces, no me gusta mucho hacerlo aquí en la consola. Le voy a poner un ejemplo, ya le voy a explicar en detalle las variables, pero por el momento, si yo pongo una variable let, o sea, dejar ser, es el nuevo nombre que pusieron en lugar de var, y yo le pongo, por ejemplo, saludo o saldo, por ejemplo, saldo va a ser igual a 100, ¿sí? Y yo le doy enter, pues ahí no aparece nada más, pero si yo llamo a la variable saldo y le doy enter, me va a decir que su valor es 100, como lo pueden ver ahí está. Entonces, esto lo puedo hacer más grande, vean cómo uno puede, aquí lo hago más grande para que lo puedan ver en pantalla más fácil, uno puede como que programar acá, pero no es lo ideal porque todo esto se va a perder, queda en forma temporal. Para explicarlo puede servir, pero para mí lo mejor es que se pueda escribir hasta los ejercicios de prueba en un archivo que al salvarlo pues queda guardado y ahí les queda referencia para que más adelante lo puedan repasar. Muy bien, ahora vamos a continuar con la parte ya de los tipos de variables y objetos que existen en JavaScript, los principales, y cómo se utilizan en el siguiente video.